Buenos días. Buenos días, estimados estudiantes. Bueno, continuando con las teóricas del tema de Radiología 1. Bueno, el tema de hoy es el tema de radiologías con técnicas paralelas o técnica de paralelaje, ¿ya? Bueno, esta técnica tiene varios nombres. Tiene también el nombre de la técnica de ángulo recto, también tiene el nombre de la técnica de cono largo, ¿no? Porque tiene ciertas características relacionadas a la distancia entre el foco y el objeto. Vamos a iniciar indicando, ¿no?, que las técnicas periapicales, recordándoles un poquito que las técnicas periapicales se subdividen en dos técnicas muy importantes, mismas que se denominan la técnica bisectriz y la técnica de paralelaje, ¿no? La misma que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Son técnicas muy importantes, mismas que vamos a llevar en toda nuestra vida profesional, y es importante que las tomemos muy en cuenta, mis estimados estudiantes. ¿Ya? Hay otras dos que también son intraorales, son la técnica interproximal y la técnica oclusal, ¿no? Son las cuatro técnicas, ¿no?, que principalmente las realizamos con un equipo radiográfico convencional. Es muy importante que tomemos en cuenta estas técnicas que vamos a ver el día de hoy, porque va a ser el pan de nuestro de todos los días cuando hagamos la clínica. Entonces vamos a tener que realizar la técnica periapical ya en sus propios consultorios también. No, pero ¿cuál es el principio de esta técnica? Bueno, vamos a ir señalando que es una técnica en la que consiste en que la película radiográfica, ¿no?, tiene que ser paralela al eje del diente, ¿no? Y que el rayo, miren acá vamos a señalar la película, aunque como ustedes pueden ver en la imagen, ¿no?, la película radiográfica es paralela al eje longitudinal del diente, ¿no es cierto? Cuanto más cerca estén, mucho mejor. Pero lo importante de este principio es que tienen que estar paralelas, ¿no? De acuerdo a las características de nuestro paladar y las características anatómicas que tenemos nosotros, pues a veces llegar a una perfección va a ser un poquito difícil, pero llegar a lo mejor posible, ¿no?, mantener lo mejor posible paralelas estas dos estructuras, pues nos va a ayudar a que tengamos una buena radiografía, ¿no es cierto? Entonces, repitiéndoles un poquito, el principio básico de esta técnica, ¿no?, consiste en la película radiológica, mantenerla paralela al eje longitudinal del diente, ¿no? Y así el rayo central va a incidir tranquilamente en la placa radiográfica, ¿no? Así evitando deformaciones de la imagen, ¿no? Y una mejor imagen en la placa radiográfica, ¿no? O dicho de otra manera, ¿no?, la película es paralela al eje longitudinal del diente, ¿no? Y nos va a permitir examinar. El rayo central va dirigido, como les decía, perpendicularmente a la película, ¿no?, al eje longitudinal del diente, ¿no? ¿Qué va a hacer esto? Esto va a tener enormes ventajas, ¿no? A mayor distancia del foco, por así decirlo, mayor divergencia de los rayos, ¿no? No va a distorsionar, digamos, la imagen, ¿no? La imagen que podría ser elongada. Ustedes recuerdan que cuando hablamos de elongación, estamos hablando que la imagen se va a ver un poco estirada, ¿no? Grande la imagen. Entonces, es importante que mantengamos el principio y respetemos el principio para evitar distorsiones en la imagen radiográfica.
Entonces, como les iba diciendo, la orientación de la película es muy importante, ¿no es cierto? Porque esto podría distorsionar la imagen, les decía, ¿no? Por eso es importante la distancia. Cuanto más lejos nos encontramos del objeto, con esta técnica es importante que cuanto más lejos se encuentre el foco, mayor, digamos, la fidedigna de la imagen, ¿no? Más nítida la imagen. Pero para esta técnica, a diferencia de las otras técnicas, esta técnica de paralelaje, para realizar esta técnica vamos a necesitar de un dispositivo, ¿ya? Un dispositivo que lo tenemos en el mercado, ¿no? O vienen de varias presentaciones, ¿no? Este dispositivo denominado XCP, ¿no? Que tiene ciertas características, ¿no? Y la principal función de este dispositivo, como ven acá, ¿no es cierto?, es mantener la placa radiográfica correctamente en su lugar, ¿no? Tratando de ponerlo en una altura máxima del paladar para poder conseguir ese paralelaje entre el objeto, estamos hablando del diente, y la placa radiográfica, ¿no? Entonces va a haber un borde libre acá, en la parte superior, que va a tener contacto con el paladar, ¿no? Esto en maxilares superiores. Pero si hablamos de maxilar inferior, este borde libre va a chocar o va a tener relación con el piso de la boca, ¿no? En el caso del maxilar inferior. Pero lo que nos interesa hablar ahora es el dispositivo. Este dispositivo con el que vamos a trabajar, nos va a usar mucho tiempo este dispositivo, pero también tiene ciertas características de este dispositivo, ¿no? Va a tener acá, acá les voy a mostrar una imagen. Ah, eso es. Ahí tenemos el dispositivo que se divide en 4 partes principales, ¿no? Un soporte de la placa radiográfica, un soporte donde va a sujetar la placa radiográfica, o un portaplaca también, ¿no? Soporte y su portaplaca, ¿no? Tiene una parte ahí. Y también en esta parte acá, justamente donde está mostrando ahí nuestro dedito, ¿no? Se encuentra el bloque de mordida, ¿no? Acá también, miren, el bloque de mordida. Entonces, acá va a morder el paciente y la placa radiográfica se va a encontrar paralela con la pieza dental, ¿no? También va a contar con un brazo, miren, un brazo, ¿no? O arco también llamado, ¿no? Que va a tener relación con el anillo, ¿no? Donde el dispositivo, el DIP de nuestro equipo radiográfico va a apoyarse, ¿no? No necesariamente tiene que apoyarse, no tiene que ir contacto, sino tiene que haber una ligera distancia, ¿no es cierto? Cosa que no influya en el movimiento de la placa radiográfica, no tiene que influir, pero tiene que haber una ligera distancia, entre 2 a 3 milímetros aproximadamente. Pero es un parámetro para que el tubo se adose, digamos, ¿no es cierto? Tenga esté a esa altura el tubo radiográfico, ¿no es cierto? Entonces, este dispositivo llamado XCP, ¿no? De ring, también se lo denomina, viene de diferentes formas, hay de plásticos, metálicos, de colores, amarillos, azules, ¿no es cierto?, rojos. De acuerdo a su color, nos va a indicar también a qué lugar se lo va a utilizar, si es en la parte anterior o en la parte posterior, ¿no? También tenemos con una especie de colimador acá en el anillo, tenemos un espacio cerrado donde va a reducir el rayo central para que entre por un solo espacio mínimo y concentrar el rayo central en un punto, para que sea más fidedigna la imagen y más concentrada el rayo central, ¿no? Hay otros también que se llaman el portaplacas de Stabbe, ¿no? También es desechable este tipo de portaplacas, que al uso después se lo bota, pero se utiliza para una toma radiográfica, ¿no? Otro portaplacas es el Snap Upright también, que es de plástico, que se utiliza en un solo ingresa por un costado de la boca para poder tomar la radiografía, ¿no? Y en casos que no tengamos estos dispositivos, pues a veces en el centro de salud contamos con un hemostato que también nos permite introducir la placa radiográfica y poderlo sujetar y poder realizar nuestra toma radiográfica, ¿no? Entonces hemos repasado un dispositivo muy importante en la técnica de paralelaje
para que nos va a ayudar a realizar la toma radiográfica, ¿no? Una vez hablado ya de los principios, ¿no? De la técnica de paralelaje, ¿no es cierto? El dispositivo que nos va a ayudar, ¿no es cierto? Entonces vamos a pasar a realizar la toma radiográfica. ¿Y cómo vamos a realizar esta toma radiográfica? Primero vamos a ver que nuestro paciente esté en una posición muy correcta, en posición vertical, ¿no? Un plano vertical, que nos vea de frente, ambas pupilas, en sentido horizontal, ¿no? El cilindro vamos a apoyarlo muy cerca, 2 centímetros aproximadamente del paciente, y vamos a apoyarlo en el cilindro guía, que nos va a ayudar del aro que habíamos señalado anteriormente, ¿no? Y contamos con 2 ángulos, ¿no? Un ángulo que nos va a señalar aquí el goniómetro, ¿no? Acá tengamos, como ven en la imagen, a un lado del dispositivo del DIP, vamos a encontrar un goniómetro que nos va a dar los grados, ¿no? Los grados que nos van a señalar de arriba para abajo, ¿no? Y de abajo para arriba, ¿no? De arriba para abajo va a ser la angulación vertical en positivo, ¿no? Y de abajo para arriba va a ser en negativo, ¿ya? Una vez identificados los grados, el DIP, nos vamos a poner a nuestro paciente como les había señalado anteriormente, ¿no es cierto? El paciente va a poner en posición supino, es decir, recto, ¿no? Que se apoye en un espaldar cómodo, nuestro paciente, cosa que el paciente no se mueva a la hora de posicionarlo y realizar la toma radiográfica. En nuestro sillón, vamos un poquito a bajar nuestro sillón para realizar la toma radiográfica del maxilar superior, ¿no? Y vamos a subirlo un poquito para realizar la toma radiográfica del maxilar inferior, ¿no? Es importante también proteger a nuestros pacientes con el mandil plomado que todos conocemos, ¿no? Para que no irradiar otras partes más de la región que queremos tomar, nada más, ¿no es cierto? Es importante y tomar en cuenta estos principios para poder tener una alta calidad en la radiografía y una buena exposición en la área que queremos tomar, ¿no? Y no otros sectores también. Es importante la protección de nuestro paciente, ¿no? Colocar el cabezal, ¿no? Lavarse las manos, muy importante, antes de ponerse los guantecitos, siempre lavarse las manos, examinar la cavidad donde vamos a tomar la radiografía, ¿no? Colocar la placa radiográfica en nuestro portaplaca, ¿no? En la parte del soporte de nuestro XCP, ¿no? Y realizamos la toma radiográfica, ¿no? Colocar el tubo radiográfico, acomodamos, ¿no? De acuerdo a la angulación horizontal y ahí vemos, miren cómo se refleja la imagen disparando desde el rayo central. Nuestro rayo central va a ser siempre nuestro referente, ¿no? Y posteriormente la toma radiográfica siempre hay que colocarla en un recipiente fresco, húmedo y guardar nuestras radiografías, ¿no? Entonces, de una vez tomado. Entonces, hay ciertos parámetros que tenemos que tomar en cuenta para poder realizar la técnica de paralelaje. Entonces, de una vez, y para la toma radiográfica por sectores, vamos a iniciar con los incisivos centrales, va a ser un parámetro importante, ¿no? Un campo de imagen, obviamente, va a ser nuestros incisivos, propiamente dicho, y toda la parte periapical, 2 milímetros alrededor de nuestro incisivo, ¿ya? Vamos a trabajar con, bueno, la teoría nos dice que podemos trabajar con las radiografías número 1 de canino a canino, ¿no? Pero en la cátedra trabajamos con la radiografía número 2 para todas las piezas, para no estar haciendo un gasto insulso, ¿no? Pero Goas nos recomienda hacer con la número 1, que es un poquito más delgadita, ¿no es cierto?, la radiografía, y puede ingresar ciertas piezas, ¿no? Considerando las características anatómicas que presenta nuestro incisivo y nuestros caninos, ¿no? Entonces vamos a realizar la toma radiográfica con la radiografía número 1, ¿no? En relación al eje largo del diente, en posición
vertical. Nuestra radiografía tiene que estar en esta posición, ¿no? Posición vertical o eje largo del paquete radiográfico paralelo al eje largo del incisivo central, ¿no? La proyección del rayo central. Bueno, la proyección del rayo central tiene que estar incidiendo en los incisivos, ¿no? Del diente, ¿no? Tenemos que considerar que los incisivos centrales y laterales tienen una inclinación axial entre 15 y 20 grados, ¿no? Entonces vamos a considerar esa inclinación fisiológica que tienen nuestros dientes y hacer la angulación correspondiente. Pero si contamos con el XCP o con nuestro dispositivo, pues solamente lo adosamos, digamos, al dispositivo, ¿no? Hacemos un punto de entrada entre el labio, la línea media, ¿no? Apuntamos en la línea media y por debajo del tabique nasal aproximadamente, y vamos a realizar el disparo a las dos piezas, a los dos incisivos centrales. Puede individualizarse cada uno, no hay problema, ¿no? Se puede individualizar. En caso de los incisivos laterales, realizamos igual de la misma manera. Tiene que observarse todo el diente como tal y la parte del área periapical, ¿no es cierto? La parte periapical e interproximal. Ese es el campo de imagen que tiene que verse en la radiografía, ¿no? ¿Cómo tenemos que colocar? Bueno, en la parte profunda, en la cavidad oral, paralela también paralelo al eje del diente, ¿no? Entonces ponemos también un poquito de la parte media a un centímetro aproximadamente, vamos a encontrar el incisivo lateral, la proyección del incisivo lateral, ¿no? Vamos a apuntar, ¿no?, al centro del incisivo lateral y parte de la parte interproximal y mesial, ¿no? En la parte, y al nivel, el punto de entrada del rayo central va a ser a nivel de la parte superior del labio, ¿no? Un centímetro de media les había dicho, ¿no es cierto? Esa lectura más o menos. Vamos a disparar, ¿no? Con relación a la proyección de los caninos, un diente mucho más grande, ¿ya? El canino un poquito un diente más grande, también tiene que verse el campo de imagen, corresponde a toda la pieza, a todo el canino y todo el área periapical, ¿no es cierto? Incluso los contactos mesiales o interproximales, los dientes vecinos también tienen que observarse, ¿no? Entonces colocamos la placa radiográfica igual en dirección al eje largo o paralelo al eje longitudinal del diente, ¿no? Del diente, exacto. La proyección del rayo central, bueno, en contacto mesial, a la altura de mesial del canino, ¿ya? El punto de entrada, bueno, vamos a encontrar una eminencia a la rectura de del ala de la nariz, una eminencia canina, ¿no es cierto? Entonces, a esa rectura más o menos vamos a encontrar nuestro canino y a esa rectura tenemos que poner o colocar nuestra placa radiográfica en la parte posterior para la toma radiográfica. Ya una vez acabado toda la parte anterior, pasamos a la parte posterior e iniciamos con los premolares. ¿Ya? Y una vez tomamos esta radiografía, ya tenemos que cambiar la posición, ¿no? El plano, es decir, paralelo al plano oclusal. La radiografía tiene que ser paralelo al plano oclusal, ¿no? Y el borde anterior tiene que estar más o menos o aproximadamente a la mitad distal del canino, ¿no? Mismo que va a abarcar los dos premolares por el tamaño de la placa radiográfica, va a abarcar los dos premolares. Pero el borde anterior tiene que estar en la mitad distal del canino. Por favor, eso nunca se olviden, ¿ya? La proyección del rayo central, bueno, pues como el ministro dice, perpendicular a la película en las caras interproximales del primer y segundo premolar. En esta radiografía también pueden salir ambos premolares, ¿no? El punto de entrada es aproximadamente a nivel de la raíz del segundo premolar, ¿ya? A la rectura y la rectura de la pupila. A esa rectura vamos a tomar la placa radiográfica, la toma radiográfica. Ya hemos tomado en premolares. Ahora vamos a ir a tomar los molares.
¿Ya? Y si vamos a tomar los molares, tenemos que abarcar la mitad distal del segundo premolar. Mínimamente el borde anterior tiene que incluir el diente vecino. No tiene que ir siempre al borde, ¿no es cierto? Por el tamaño de la placa radiográfica. Entonces, tiene que abarcar al diente vecino, la mitad distal del diente vecino. En esta técnica nos interesa tomar el primero y segundo molar. No abarquemos el tercer molar porque hay otra técnica especial para eso. Y además, las piezas encontradas más al margen no van a ser tan nítidas. Entonces, nos interesa tomar con esta técnica los molares. Y recordarles que ya desde premolar y molar ya estamos utilizando la radiografía número 2, que es un poquito más grande y más ancha. ¿No es cierto? Entonces, ya estamos trabajando con la número 2. El rayo central tiene que ir igual, como ya hemos dicho, perpendicular al objeto que estamos estudiando o a nuestra piecita, ¿no? Ángulo recto en las superficies bucales. El punto de entrada, es importante el punto de entrada, por si acaso, siempre es importante el punto de entrada de todas las piezas. El punto de entrada, ¿dónde tiene que apuntar nuestro rayo central? Nuestro dip. Tiene que ser, obviamente, estamos en molares, en la mejilla, ¿no? Por debajo del ángulo externo del ojo, ¿no? Y parte del cigomático, ¿no? A esa lectura nos vamos a ubicar con los primero y segundo molar, ¿no? Y la otra técnica específica solamente para terceros molares es la técnica oblicua distal superior. ¿Ya? La técnica oblicua distal superior es específicamente para terceros molares. El campo de imagen de terceros molares tiene que verse toda la parte de la tuberosidad, ¿no? Molares, es el caso de molares o dientes impactados, que generalmente los terceros molares superiores como los inferiores siempre van a tener, digamos, esa característica de estar impactados o tener algún tipo de patología, justamente porque son los últimos, ¿no? En erupcionar. Entonces, siempre vamos a estar observando esta situación en nuestros pacientes. La cuestión de la película, de la misma manera, con número 2, rotación hacia adelante, y obviamente también tiene que estar relacionado, el borde anterior tiene que estar relacionado con ¿no? molares, primero y segundo molar, ¿no? El punto de entrada es importante, jóvenes. La región del tercer molar tiene que ser a rectura y por debajo del arco cigomático, ¿no es cierto? Si bien hemos sacado a rectura del ángulo del ojo y parte del cigomático, ahora esa se va más atrás, ¿no? Y por debajo del arco cigomático, y estamos hablando del arco cigomático. Y la parte distal, el ángulo lateral del ojo, ¿no? La parte distal. A esta altura, ahí recién vamos a ubicar el tercer molar. Vamos a encontrar varias técnicas para la técnica del tercer molar. Eso vayan tomando en cuenta, estimados jóvenes. Ahora vayamos un poquito a la parte inferior. Son dientes mucho más pequeños. Los incisivos central y lateral son un poco más pequeños, en la que podemos abarcar más piezas. Incluso con la misma radiografía ya tomamos las 4 piezas. Pero siempre vamos a confiarnos en las piezas centrales que se encuentran en el centro de la placa radiográfica, que no tienen mucha distorsión. ¿Ya? Entonces ahí tenemos y tomamos el incisivo central y el incisivo lateral. Ya podemos tomar en una sola placa radiográfica, ¿no? Y como hemos dicho en la superior, tanto como en la superior como en la inferior, podemos trabajar con las radiografías número 1 también, ¿no es cierto? De incisivo a canino, ¿no? Entonces podemos trabajar en toda esta parte. El rayo central se va a proyectar aproximadamente a nivel del espacio interproximal, abarcando ambas piezas, ¿no? Pero el punto de entrada exacto siempre va a ser por debajo del labio inferior, ¿no? A 1 centímetro de la línea media más o menos. Ahí se va a proyectar tanto las dos piecitas, el central y la pieza lateral, incisivo lateral. Y vayamos al canino inferior, ¿ya? El canino inferior también, el campo de imagen, obviamente estamos viendo, tiene que observarse el canino como tal y todo lo que le contornea, ¿no? La parte periapical. Seguimos con la placa, ¿podemos seguir trabajando con la placa número 1? Sí, podemos seguir trabajando. Pero también tenemos que considerar
que la placa radiográfica también tiene que ir de acuerdo al paralelo al diente o a la pieza, ¿no? Con relación al eje largo y paralelo del canino o de la pieza, así como ven en la imagen, ¿no? Tiene que estar casi en el centro, ¿no? El punto de entrada en caso del canino inferior, ¿no? Obviamente siempre vamos a continuar, ¿no? A la estructura del ala de la nariz, ya pero ves hasta abajo nos bajamos, y el del borde de la mandíbula a 3 centímetros. Hacemos coincidir esas dos líneas y vamos a encontrar el canino inferior, ¿no? Donde va a ser el punto de entrada de nuestro rayo central. Y pasamos a los premolares. Ya en los premolares cambiamos de radiografía, lo utilizamos la número 2, pero les recuerdo, en la cátedra utilizamos solamente la número 2 para todo, ¿no? Pero según la técnica oficial, de acuerdo a GUAS, les recomiendan también utilizar la número 1 si es que tenemos la posibilidad, no nos hacemos problema, ¿no? Pero si vamos a tomar premolares, ya hemos señalado, o piezas ya posteriores, ya hemos señalado que tiene que estar en relación con los dientes vecinos. El borde anterior siempre tiene que ser con la mitad distal del canino, tiene que abarcar el borde anterior de la placa radiográfica, ¿no? Trataremos de evitar el contacto con la encía adherida porque esto puede influenciar con la imagen radiográfica también, puede salir un poco borroneada, ¿no? Es por eso que es importante no hacer mucho contacto fuerte con la encía adherida, ¿no? La proyección del rayo central tiene que estar entre los dos puntos, ¿no? Entre el primero y segundo premolar aproximadamente. Pero el punto de entrada exactamente tiene que ser por debajo de la pupila, ¿no? Y a 3 centímetros por encima del borde de la mandíbula, ¿no? En el canino era a nivel del ala, ¿no? En el premolar vamos a utilizar la pupila del ojo y el borde. Nuestro parámetro va a ser siempre el borde inferior de la mandíbula a 3 centímetros, ¿no? Con eso vamos a tomar la radiografía. Y nos vamos a los molares inferiores, ¿no? Piezas que también vamos a estar constantemente realizando la toma radiográfica. Una pieza mucho más grande, ¿no es cierto? Más vistosa y muy buscada para la toma radiográfica, ¿no? Entonces el campo de imagen obviamente tiene que verse el molar, la pieza molar y sus dientes vecinos, ¿no? Tiene que ver sus dientes vecinos. Hemos dicho como en el superior que el tercer molar no nos interesa que salga bien, ¿no? Nos interesa que salga el primero y segundo molar inferior, porque tenemos otra técnica específica para el tercer molar, habíamos dicho, ¿no? Entonces no nos apresuremos, no tomemos muy en cuenta. Si bien sale, que salga, pero no va a ser una radiografía con la que tomemos en cuenta para un diagnóstico, para poder realizar un trabajo, ¿no? O nuestro tratamiento. Hemos dicho que en este caso seguimos utilizando nuestra placa de radiografía número 2, ¿no? Y la proyección del rayo central va a ser a través del segundo. El borde anterior va a estar relacionado con el segundo premolar, ¿ya? Entonces va a haber siempre siempre va a haber este parámetro para poder realizar la toma de radiografía. Cuando estamos tomando la radiografía, tenemos que ver dónde está el borde anterior y disparamos, ¿no? Vamos a ver dónde está la placa radiográfica. Ahí está. Y tomamos la radiografía. No tenemos que perder de vista a nuestra placa radiográfica en el momento de la toma radiográfica. Tenemos que saberlo dónde está para poder tener ese parámetro y poder sacar lo más exacto posible nuestra radiografía, ¿no? Vamos a considerar que las molares tienen una inclinación mínima de 8 grados aproximadamente, ¿no? Entonces, con eso vamos a considerar también la angulación Bueno, ya tenemos el dispositivo que nos va a ayudar, pero tenemos que siempre, por conocimiento general, saber este tipo de angulaciones que presentan las piezas. El punto de entrada en el caso de los molares va a ser siempre el ángulo externo del ojo, nuestro parámetro, ¿no? Y el borde inferior de la mandíbula, 3 centímetros por encima también, ¿no? Entonces, a esa lectura vamos a encontrar nuestros molarcitos, ¿no? Nuestro primer y segundo molar es nuestro objetivo, ¿no? Y como hemos dicho en el superior, ya tenemos otra técnica, que es la técnica oblicua, lateral, para los terceros molares inferiores, ¿no? La proyección del molar inferior, oblicua, distal inferior. El campo de imagen obviamente tiene que ser tercer molar, ¿no es cierto? Pero
tiene que también, el borde anterior tiene que tener relación o tiene que verse también los molares segundo y primer molar suele ser, pero trata de que nuestro tercer molar se encuentre en el centro de nuestra placa radiográfica. ¿En qué casos tomamos esta placa radiográfica? En casos de dientes impactados, alguna patología ósea, entonces tomamos esta técnica, está indicada esta técnica. La proyección del rayo central, obviamente tercer molar inferior, es toda la película, ¿no? El punto de entrada, ya hemos dicho, nuestro parámetro es el ángulo de el borde inferior de la mandíbula, ¿no? A nivel de la muesca antigonial, ¿no? Y lo alineamos a nivel del borde anterior de la mandíbula, ¿no es cierto? A este nivel hacemos el disparo del tercer molar. Entonces, como ustedes ya han debido ver, tenemos diferentes parámetros, ¿no es cierto? Tenemos diferentes parámetros faciales para poder incidir en cada pieza. Y tenemos que tomar muy en cuenta, ¿no? En qué parámetros tenemos para la toma radiográfica de cada pieza que queremos tomar específicamente. Es importante y no olvidemos esta técnica de paralelaje que nos va a ayudar, como les he dicho anteriormente, en nuestra vida profesional, ¿no? Es muy importante. Tanto la técnica de paralelaje que la técnica de bisectriz y otras técnicas que son específicas para ciertos, están indicadas para ciertos casos que en su momento se les va a explicar. Y Goas igual nos habla también de cierto número de radiografías que tenemos que tomar para un estudio general de la cavidad bucal, ¿no? Unos dicen 21 radiografías, ¿no? Aquí estamos viendo 3, 6, 12, más 6, 18 radiografías, ¿no? Estamos incluyendo las técnicas interproximales, miren acá, técnicas interproximales, solamente según Goas, solo saca premolar y molar, ¿no? Para un estudio general de la cavidad bucal. Esto puede aumentar, porque aquí estamos tomando 2 piezas en una sola radiografía, ¿no? Imagínense que solamente tomemos un incisivo, ¿no? Y el otro incisivo, entonces ya estaría sumando más radiografías, ¿no es cierto? Aquí estaríamos sumando 2 más, ¿no? Y en caso de los incisivos laterales, de la misma manera, ¿no? Estaríamos sumando. Entonces, esto multiplicaría el número de radiografías, por eso señala 21 radiografías. Otros solamente dicen, nos indica también 17, sin contar las radiografías interproximales, ¿no? Entonces, contando con ellas, tenemos las 21 radiografías para un examen general. ¿Ya? Bueno, muchas gracias por su atención, estimados estudiantes. Nos vemos hasta una próxima oportunidad. Espero que haya sido claro. Cualquier duda, estamos en la práctica, en el laboratorio de Radiología 1. Estamos prestos a subsanar cualquier tipo de duda que ustedes tengan. Muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad.